Les voy a narrar otro capítulo de la historia de mi prima Raquel. Así que acérquense su cafecito con sus galletitas y escuchen. Y dice así: llegué a casa en la primera semana de septiembre. Ya la nueva me había precedido. El italiano no había mentido cuando me dijo que había escrito ya a Nicolás Kendall. Mi padrino comunicó la noticia a los arrendatarios y a la servidumbre. Wellington me esperaba en Bodmin con el carruaje. Los caballos venían de luto, como también Wellington y el lacayo. Estos mostraban un semblante grave y contristado. Subí al coche y me dejé llevar a casa. Cosa extraña, las impresiones y el cansancio de las últimas semanas se desvanecieron a la vista de la finca. Me hallé libre de toda sensación de agobio y a despecho de las largas horas pasadas en camino me sentí aliviado y tranquilo. Era por la noche y el sol brillaba en las ventanas del ala occidental y sobre los muros grises cuando el carruaje franqueaba la segunda verja, subiendo la pendiente hasta la casa. Allí estaban los perros, listos para recibirme, y el pobre de Sicombi, con una cinta de luto en el brazo como el resto de los criados. Flaqueó en su entereza cuando le estreché la mano. Qué larga ha sido su ausencia, señor Felipe. Muy larga. ¿Y cómo íbamos a saber si usted también no habría de pillar la fiebre? Secombe me sirvió a la mesa durante la comida, solícito, preocupado por mi bienestar, y tuve que agradecerle que no me apurase con preguntas acerca de mi viaje o sobre la enfermedad y la muerte de su amo, sino que hablaba solo del efecto producido en él y en todos en casa, de cómo las campanas habían doblado durante todo el día, de cómo había hablado el ministro, y todas sus palabras acusaban una nueva ceremonia en el trato. Ya era yo el señor Felipe, ya no el señorito Felipe. En las palabras del cochero y del lacayo había yo observado otro tanto. Era algo inesperado, singularmente lisonjero al espíritu. Sin embargo, cuando acabé de comer, atravesé los sembrados hasta donde los labradores recogían la cosecha. Al verme, suspendieron su trabajo y yo me acerqué a hablar con ellos de todo. El abuelo Memo Rowe, que había estado de arrendatario en Barton desde que yo tenía memoria y que nunca me había llamado de otra manera que señorito Felipe. Se llevó la mano a la frente cuando me llegué hasta él, y su mujer y su hija me hicieron una reverencia. Le hemos echado de menos, señor, declaró el abuelo. No nos parecía bien empezar a recoger el grano sin usted. Celebramos que ya está en casa. Un año antes me habría arremangado como cualquiera de ellos y echado de una banqueta o de una horqueta. Empero esta vez algo me hizo contenerme. Comprendí que no lo juzgarían conveniente. También yo celebro estar de vuelta, repliqué. La muerte del señor Ashley ha sido una gran pena para mí como para ustedes, pero tenemos que seguir adelante como él lo hubiera querido. Allí permanecí por unos momentos, charlando. Llamé luego a los perros y continué mi camino. A mi regreso ya la casa estaba en sombras.
Solo la veleta sobre la aguja de la torre del reloj captaba un indeciso rayo de luz. Crucé el césped lentamente hacia la puerta abierta. En esto me hice cargo violentamente y por la primera vez desde que me enteré de la muerte de Ambrosio, de que todo cuanto ahora veía y contemplaba me pertenecía. Estas paredes, aquellas ventanas, el tejado aquel, las campanas, que daba las 7. Ahora llegaba la entidad toda viva de la casa. Toda la casa era mía, y mía solo. El césped que pisaba, los árboles que me rodeaban, las colinas que se alzaban a mi espalda, los valles, los bosques, incluso los hombres y las mujeres que allá abajo trabajaban la tierra. Todo formaba parte de mi herencia, todo armonizaba. Era una emoción insólita. En cierto modo hacía de mí un ser humilde y, al propio tiempo, curiosamente orgulloso. Descubría en mí una especie de confianza y una fuerza que nunca antes había conocido. Al día siguiente apareció mi padrino, Nicolás Kendall, trayendo consigo a Luisa. Como no había pariente cercano alguno a quien hacer venir y solamente algunos de los legados para Secombi y el resto de la servidumbre, Nicolás Kendall dio lectura al testamento a solas conmigo en la biblioteca. No obstante el lenguaje legal, el asunto era bien claro. Reinaldi había estado en lo justo. Nicolás Kendall era nombrado tutor mío, toda vez que la finca no sería de mi propiedad hasta que cumpliera yo los 25 años. Ambrosio abrigaba la convicción, díjome el padrino quitándose los espejuelos y dándome el documento para que lo leyese por mí mismo. De ningún joven sabe lo que quiere hasta que alcanza los 25. Podrías haber crecido teniendo debilidad por el vino, por el juego o por las mujeres. Y esta cláusula de los 25 años constituía una salvaguardia. No podrá afectar a Felipe, solía decir Ambrosio, y si le enseñara a tener cuidado, en efecto no te habrá de afectar, aunque tendrás que acudir a mí cuando te haga falta dinero, ya sea para la finca o para las necesidades personales. Durante 7 meses más, tú cumples años en abril, ¿no es así? Usted lo sabrá, fue usted quien me bautizó. Y vaya que eras una criaturilla graciosa, replicó, con una sonrisa, que miraba al pastor con ojos de curiosidad. Ambrosio acababa de llegar de Oxford. Te pellizcó la nariz por hacerte llorar, escandalizando a tu tía, tu madre. Desafió después a tu padre a una competencia de remos y los dos remaron desde el castillo hasta los Whittle, calándose ambos hasta los huesos. ¿Has sentido alguna vez la falta de tus padres, Felipe? A menudo me digo que tu vida habrá sido muy triste sin tu madre. No lo sé, nunca pensé en ello, gran cosa. Nunca he necesitado a nadie más que a Ambrosio. Mi padrino guardó silencio. Le puse luego al tanto de mi visita a la quinta y de mi encuentro con Reinaldi. Y él, a su vez, me encontró la carta que le había escrito el italiano. Como yo lo esperaba, esta contenía, en términos fríos y afectados, la versión que daba Reinaldi de la enfermedad y la muerte de Ambrosio, de su propio duelo y del golpe y la pena sufridas por la viuda, que se hallaba, al decir del italiano, inconsolable. Tan inconsolable como yo, dirigiéndome a mi padrino, que al día siguiente del entierro se larga y como un ladrón llevándose todo lo que era de Ambrosio.
excepción hecha del sombrero, que se le olvidó. Mi padrino tosió. No le escatimarás tú los libros y los trapos, sin duda, diantre Felipe. Es todo lo que a ella le queda. ¿Qué quiere usted decir que es todo lo que le queda? Vamos, ya te leí el testamento, es el mismo que redacté yo hace 10 años. No hay allí estipulación alguna a favor de una esposa. Durante todo el año pasado esperé recibir noticias de Ambrosio y en cualquier momento fijando al menos una dote. Así es la costumbre. Supongo, sin embargo, que su permanencia en el extranjero le habrá hecho descuidar ese requisito y contaría siempre con regresar. Después su enfermedad puso término a todo asunto de intereses. Me admira un tanto el que este Rinaldi, a quien pareces profesar una gran antipatía, no haga referencia a reclamación alguna por parte de la señora Ashley, lo que revela en el gran es una gran delicadeza. ¿Reclamación? Exclamé. Por Dios, ¿habla usted de la reclamación cuando sabemos perfectamente que ella fue quien le llevó a la muerte? No sabemos tal cosa, y si vas a hablar en esa forma de la viuda de tu primo, no estoy dispuesto a escucharte. ¿Da usted crédito entonces a la historia esa del tumor? Naturalmente. He aquí la carta de Reinalde y el certificado de defunción firmado por los médicos. Yo tengo muy presente la muerte de tu tío Felipe y tú no. Los síntomas fueron muy parecidos a lo que es. Ha sucedido justamente lo que yo me temí cuando se recibió esa carta de Ambrosio y tú partiste para Florencia. Viejo idiota, me sentí capaz de pegarle por mostrarse tan ciego. Usted no llegó a leer la segunda carta, objeté. El billete que recibí la mañana de mi partida, ve usted esto. Todavía la llevaba conmigo, la guardaba yo siempre en el bolsillo del pecho. Se la di. Mi primo se caló los espejuelos y la leyó. Lo siento, Felipe, pero ni aun este doloroso y triste garabato puede hacerme cambiar de opinión. Debes encararte los hechos. Tenías a Ambrosio un gran cariño y yo también. A su muerte yo perdí mi mejor amigo. La idea de su agonía mental me atormenta tanto como a ti, tal vez. Incluso porque yo la había observado en otro. Antes de morir, el hombre que conocimos y que nos era tan querido y admirado había dejado de ser el mismo. Se hallaba enfermo física y mentalmente y no sabía ni lo que escribía ni lo que decía. No lo creo, no puedo creerlo. Di mejor que no quieres creerlo, y en tal cosa no hay nada más que hablar. Sin embargo, por respeto a Ambrosio y por consideración a todos los que aquí le conocimos y le quisimos, tengo que rogarte que te abstengas de comunicar tu opinión a nadie más. Les causaría gran inquietud y pesadumbre a todos ellos. Y si un rumor semejante llegase alguna vez a oídos de la viuda de Ambrosio, en donde quiera que se halle, estaría en todo su derecho de hacerte procesar por calumnia. Si fuese yo el administrador de sus intereses, como parece serlo ese italiano, no vacilaría en hacerlo así. Nunca había oído hablar a mi padrino con tal energía. Estaba en lo justo al decir que no había más que hablar del asunto. Me había aprendido ya mi lección. No volvería a tocarlo. ¿Quiere usted que hagamos venir a Luisa? Pregunté intencionadamente. Mejor será que los dos se queden a comer conmigo. Mi padrino guardó silencio durante toda la comida y concluida esta, cuando hizo venir a Secombe y a los sirvientes con objeto de informarles sobre los legados. Yo fui a hacer compañía a Luisa en el salón.
Mi padrino se ha disgustado conmigo, observé y la puse al tanto del caso. Cuando hube terminado, Luisa comentó: te diré, a mí me parece que probablemente tenga razón. Se me figura que el pobre señor Ashley y su mujer no eran felices y que él era demasiado orgulloso para escribirte haciéndotelo saber antes de que cayera enfermo. Luego puede ser que hayas tenido alguna disputa, las cosas se precipitaron y él te envió entonces esas cartas. ¿Qué te contaron de ellas los criados esos? ¿Era joven? Ni lo pregunté siquiera, no veo que eso tenga importancia alguna. Lo único que importa es que cuando Ambrosio murió no tenía confianza en ella. Luisa sintió con la cabeza. Qué cosa tan terrible. Ambrosio se habrá sentido muy solo. Me sentí más cerca de Luisa, quizás se debiese a que era más joven, de mi misma edad, pero al parecer era mucho más perspicaz que su padre. Ya éste envejecía, me decía yo, estaba perdiendo su buen juicio. Debiste haberle preguntado al italiano, al Reinaldi ese, ¿cómo es ella?, agregó Luisa. Es la primera pregunta que yo le hubiera dirigido. ¿Y no me dije alguna vez que su primer marido había muerto en un desafío? Porque eso también habla muy mal de ella. Probablemente tenía varios amantes. Tal aspecto de mi prima Raquel a mí no se me había ocurrido. Yo me la imaginaba apenas nociva como una araña. A pesar de mi rencor, no pude evitar sonreír. Muchacha tenías que ser para pensar en amantes, en estiletes bajo sombríos portales y en escaleras secretas. Debí haberte llevado conmigo a Florencia, habrías aprendido mucho más que yo. Al oírme decir esto, Luisa enrojeció notablemente y yo pensé en lo peregrinas que son las chicas. Aún Luisa, a quien había conocido toda la vida, no alcanzaba a entender una broma. En ese momento mi padrino llegó en busca nuestra y no pronuncié una palabra más. Parecía hallarse de mejor talante. De seguro que Secombe y Willington y los demás se habían mostrado agradecidos por sus modestos legados, y él, benévolamente, se consideraría en parte autor de ellos. Ven pronto a verme, dije a Luisa cuando le ayudaba a subir al cochecillo. Me haces bien, tu compañía me agrada. Y Luisa enrojeció de nuevo, la muy tonta alzando la mirada a su padre por ver cómo tomaba él aquello. No creía volver a ver a mi padrino antes de 15 días, lo menos ocupados como tenía yo las manos en la cosecha y en otras cosas más. Apenas había pasado una semana cuando su criado llegó a caballo cierta mañana trayéndome un recado de su amo, en el que me invitaban a venir a verle, pues tenía nuevas que comunicarme. Le encontré en su estudio, solo. Asomaba a su rostro una curiosa expresión, perpleja, embarazada. Vaya, ahora sí que será necesario tomar alguna medida, me dijo, y tú tendrás que decidir qué se hace y cómo. Está ya en Plymouth, donde llegó por barco. ¿Llegó quién?, exclamé, pero creí adivinarlo. Mi padrino me enseñó una hoja de papel que tenía en la mano. Aquí está esta carta. Es tu prima Raquel. Y yo pensé, ah, cabrón, ¿a qué viene aquí? Algunos intereses ha de tener. Bueno, este es el sexto capítulo. Pronto les voy a narrar el séptimo. Se pone esto interesante. Tómense su cafecito y sus galletitas.